Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y hoy quiero decírtelo con total honestidad: no es que no hayas manifestado porque te faltó fe, es que has vivido demasiado tiempo creyendo que el deseo es el punto de partida, cuando en realidad es la señal de que algo todavía no está integrado en ti. Déjame explicarte esto con calma. Imagina una persona que ha vivido lo suficiente como para no creerse cuentos fáciles. Alguien que ya pasó por etapas, responsabilidades, pérdidas, aprendizajes. Alguien que no habla desde la fantasía, sino desde la experiencia. Tal vez esa persona eres tú. Y tal vez, en algún momento, escuchaste hablar del yo soy, de la divinidad interior, de la frecuencia, de la conciencia creadora. Y algo dentro de ti dijo: esto tiene sentido. Pero al mismo tiempo, otra parte pensó: si fuera tan simple, ya habría cambiado mi vida. Esa duda no te hace débil. Te hace honesto. Durante años, te enseñaron que manifestar era repetir palabras, visualizar imágenes, desear con fuerza. Que cuanto más lo quisieras, más rápido llegaría. Pero nadie te explicó lo más importante: el deseo no crea, el deseo revela. Revela desde donde estás viviendo. Y aquí viene la afirmación que rompe con todo lo anterior: la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que reconoces como verdadero en ti. Por eso, repetir yo soy sin entenderlo no cambia nada. Porque yo soy no es una frase mágica. Es una declaración de identidad. Y la identidad no se piensa, se habita. Muchas personas dicen: yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy luz, pero su cuerpo sigue viviendo en alerta, en preocupación, en esfuerzo constante. Y el cuerpo, no la mente, es el que envía la señal más fuerte. El cuerpo habla con sensaciones, con tensión, con calma, con seguridad o con miedo. Y la vida escucha ese lenguaje, no las palabras bonitas. Tal vez por eso, después de tantos intentos, te cansaste. Tal vez empezaste a sentir que algo no encajaba. Que había una distancia entre lo que decías y lo que vivías. Y esa distancia no es un error. Es una invitación. Una invitación a entender que el yo soy no apunta a lo que quieres ser, sino a lo que ya estás siendo, incluso sin darte cuenta. Cuando eras más joven, quizá pensabas que todo se lograba luchando. Que había que insistir, demostrar, empujar. Y esa actitud te sirvió. Te permitió avanzar, sostener, construir. Pero llega un momento, y suele llegar después de los 45, en el que esa misma forma de vivir empieza a agotarte. No porque estés fallando, sino porque ya no necesitas vivir en guerra con el futuro. Aquí es donde el yo soy adquiere un significado completamente distinto. No es un grito hacia el universo. Es un reconocimiento silencioso. Es darte cuenta de que cada vez que dices yo soy, estás definiendo el límite de tu experiencia. No con intención, sino con hábito. Porque el yo soy siempre está activo. Incluso cuando no lo dices en voz alta. Cuando dices yo soy así, yo ya no puedo, yo siempre he sido de esta manera, eso también es una afirmación. Y esas afirmaciones, repetidas durante años, se vuelven identidad. No porque sean verdad absoluta, sino porque se vuelven familiares. Y lo familiar se vuelve seguro. Y lo seguro se mantiene. Aquí aparece una verdad profunda que une espiritualidad y comprensión moderna del ser humano: no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que puedes sostener sin conflicto interno. Por eso, hablar de divinidad no es hablar de poder sobrenatural. Es hablar de coherencia. De unidad. De dejar de estar dividido entre lo que dices, lo que sientes y lo que vives. La divinidad, entendida de esta forma, no es algo elevado y lejano. Es el estado en el que ya no te contradices. Si este mensaje llegó a ti ahora, no es porque tengas que aprender algo nuevo, sino porque estás listo para desaprender una idea antigua, que tienes que convertirte en alguien distinto para vivir diferente. No. No necesitas convertirte. Necesitas recordar. Recordar que antes de desear, ya eras. Antes de luchar, ya existías. Antes de intentar cambiar la realidad,
ya estabas participando en ella con tu sola presencia. El yo soy no te pide esfuerzo. Te pide honestidad. Te pide observar con qué identidad te levantas cada día. Desde qué lugar miras tu vida. Desde dónde tomas decisiones. Desde dónde esperas. Y esa observación, por sí sola, empieza a cambiar el tono de todo. En la siguiente parte, vamos a entrar en el primer elemento temático con profundidad, porque el yo soy no funciona como afirmación, sino como frecuencia, y como esa frecuencia se forma no en la mente, sino en el estado interno que has repetido durante años. Porque cuando entiendes eso, dejas de usar palabras para convencer, y empiezas a usar presencia para ordenar tu experiencia. Por ahora, quédate con esto, no llegaste aquí para aprender a crear. Llegaste para recordar quién ya estabas siendo. Y desde ahí, todo empieza a alinearse. Si en la primera parte comprendiste que el yo soy no es una frase para repetir, sino una identidad que ya estás viviendo, ahora necesitamos profundizar en el primer elemento temático con claridad y fundamento. El yo soy no funciona como afirmación, funciona como frecuencia. Durante mucho tiempo se creyó que las palabras, por sí solas, tenían poder creador. Esta idea no nació por casualidad. A comienzos del siglo XX, cuando la psicología empezó a estudiar la sugestión y el subconsciente, se observó que el lenguaje influía en la conducta. Más adelante, en la década de 1950, con el surgimiento de la programación neurolingüística, se reforzó la noción de que repetir frases podía modificar patrones mentales. Pero lo que casi nunca se explicó es que las palabras solo funcionan cuando coinciden con el estado interno que las sostiene. Aquí es donde muchas personas se frustraron. Repetían yo soy abundancia, pero vivían en tensión. Decían yo soy paz, pero su cuerpo estaba en alerta. Y con el paso del tiempo, esa contradicción generó cansancio, culpa y desconfianza en todo el proceso. No porque el principio fuera falso, sino porque estaba incompleto. La frecuencia no es un concepto místico. Es una forma simple de describir un estado repetido. En ciencia, desde principios del siglo XX, se sabe que los sistemas responden a patrones constantes. En 1927, durante la conferencia Solvay, cuando físicos como Niels Bohr y Albert Einstein discutían sobre el comportamiento de la materia, surgió una idea clave: antes de ser observada, la realidad existe como posibilidad. Lo que la define es la interacción con el observador. Con el tiempo, este concepto fue malinterpretado como la mente crea la realidad. Pero eso no es exacto. No es la mente aislada la que observa. Es el sistema completo del ser humano, cuerpo, emoción y atención sostenida. Por eso hablamos de frecuencia. La frecuencia es el estado habitual desde el cual percibes y reaccionas. No es lo que sientes un día, es lo que se repite durante años. Es la forma en que tu cuerpo se despierta por la mañana. Es la manera en que enfrentas lo desconocido. Es la emoción que aparece sin que la elijas. Cuando dices yo soy, no estás activando algo nuevo. Estás nombrando lo que ya está activo. Y aquí aparece una ley silenciosa que casi nadie explica: la realidad no se ajusta a lo que declaras, se ajusta a lo que sostienes. Esto fue comprendido también desde el estudio del cerebro. En 1998, investigaciones sobre neuroplasticidad confirmaron que el cerebro cambia principalmente por repetición emocional, no por intención ocasional. Es decir, no se transforma porque quieras algo, sino porque vives desde un estado una y otra vez hasta que se vuelve normal. Ese estado normal es tu frecuencia. Y aquí entra el punto más importante para entender el yo soy. No importa lo que quieras ser si tu cuerpo sigue funcionando desde una identidad antigua. Porque el cuerpo no responde a deseos, responde a lo familiar. A lo que reconoce como seguro. Por eso, muchas personas sienten que, aunque entienden el mensaje, algo no termina de cambiar. Porque están intentando elevar la frecuencia con palabras, pero el sistema interno sigue anclado en hábitos emocionales antiguos. Permíteme un solo ejemplo para que esto quede claro. Un hombre de 57 años, con años de trabajo constante y responsabilidad, comenzó a interesarse por estos temas buscando equilibrio. Había leído, escuchado,
repetido frases. Nada parecía funcionar. Hasta que comprendió algo simple: su identidad interna estaba ligada al esfuerzo permanente. Sentirse tranquilo le resultaba extraño. Su cuerpo asociaba calma con pérdida de control. Cuando dejó de intentar ser positivo y empezó a observar cómo se sentía en silencio, sin corregirse, comenzó a regularse. No cambió lo que decía, cambió desde donde vivía. Y con el tiempo, su entorno respondió a ese nuevo estado. Eso es frecuencia. La frecuencia no se fabrica. Se revela. El yo soy funciona cuando no se usa para escapar de lo que eres, sino para reconocerlo. Porque cada vez que dices yo soy, estás afirmando una relación contigo mismo. Y esa relación define cómo te mueves en el mundo. Aquí es donde la espiritualidad antigua y la comprensión moderna se encuentran. Las tradiciones hablaban del verbo hecho carne. No como una metáfora poética, sino como una verdad vivida. Lo que se nombra desde la identidad se encarna. Lo que se repite desde el miedo se consolida. Lo que se sostiene desde la presencia se expande. Por eso, el yo soy no debe usarse para pedir. Debe usarse para habitar. Habitar una identidad no significa forzar emociones nuevas. Significa dejar de negar las actuales. Significa permitir que el cuerpo salga de la defensa y entre en coherencia. Y esa coherencia no se logra con intensidad, sino con honestidad. Cuando alguien entiende esto, deja de luchar con las palabras. Deja de corregirse todo el tiempo. Empieza a escuchar. A sentir. A reconocer que identidad está activa sin juzgarla. Y ese reconocimiento, poco a poco, empieza a reorganizar la frecuencia. No porque la realidad obedezca, sino porque ya no encuentra resistencia. En la próxima parte, vamos a entrar en el segundo elemento temático y desmontar otra creencia muy común, la idea de que el esfuerzo constante acelera la manifestación. Veremos por qué, a partir de cierto punto de la vida, luchar más puede mantener exactamente el mismo resultado, y cómo pasar de la tensión a la coherencia sin perder dirección ni fuerza. Por ahora, recuerda esto: el yo soy no crea por repetición. Crea por consistencia. Y la consistencia nace del estado que decides sostener cuando nadie te está mirando. Si en la parte anterior comprendiste que el yo soy no crea por repetición, sino por consistencia interna, ahora es necesario ir más profundo, porque aquí aparece una de las confusiones más extendidas en este camino: la idea de que el esfuerzo constante acelera la manifestación. Esta creencia está tan normalizada que pocas personas se detienen a observar sus consecuencias reales. Desde muy temprano aprendimos que insistir es una virtud. Que empujar es avanzar. Que sostener tensión es sinónimo de compromiso. Durante muchos años, ese modo de vivir fue útil. Permitió organizar la vida, cumplir responsabilidades, resolver problemas. Pero ese mismo patrón, cuando se mantiene sin revisión, se convierte en un estado permanente de presión interna. Y ese estado no crea apertura, crea defensa. Aquí es importante hacer una distinción clara. Esfuerzo no es acción. Esfuerzo es acción con resistencia interna. Es moverse desde la idea de que algo falta y debe ser conseguido. Cuando una persona vive así, su cuerpo se mantiene en vigilancia. Y un organismo en vigilancia no se expande, se protege. La manifestación no responde a la cantidad de energía que gastas, sino a la calidad del estado desde el que actúas. Esto suele ser difícil de aceptar, porque rompe con una narrativa muy antigua, la de que cuanto más luchas, más mereces. Sin embargo, la realidad funciona de otra manera. No responde al mérito emocional, responde a la coherencia. Coherencia significa que no hay conflicto interno entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No significa que todo sea perfecto. Significa que no estás empujando en una dirección mientras otra parte se resiste. Cuando hay coherencia, la energía no se dispersa. Se ordena. El problema del esfuerzo constante es que crea una señal interna de urgencia. Y la urgencia siempre comunica carencia. Aunque la mente lo disfrace de motivación,
el cuerpo interpreta presión como amenaza. Y cuando el cuerpo percibe amenaza, activa mecanismos de control, anticipación y cierre. Aquí aparece una ley silenciosa que pocas veces se explica con claridad: la vida no responde a la fuerza, responde a la estabilidad del estado interno. Esto no significa dejar de actuar. Significa cambiar el lugar desde el cual actúas. Actuar desde coherencia es muy distinto a actuar desde tensión. En un caso, hay claridad. En el otro, hay desgaste. En uno, hay dirección. En el otro, hay empuje ciego. Cuando alguien vive desde el yo soy entendido como frecuencia, no necesita demostrar nada. No necesita correr contra el tiempo. No necesita convencer a la realidad. Sus decisiones se vuelven más simples. Sus movimientos, más precisos. No porque tenga más control, sino porque ya no lucha consigo mismo. Es importante comprender que el cuerpo aprende por repetición emocional. Si durante años una persona sostuvo estados de presión, preocupación o esfuerzo excesivo, ese patrón se vuelve familiar. Y lo familiar se vuelve cómodo, aunque sea doloroso. Cambiar ese patrón no ocurre por desearlo, ocurre por permitir otro estado sin culpa. Aquí es donde muchas personas se detienen, porque confunden soltar la lucha con perder dirección. Pero son cosas distintas. Soltar la lucha es dejar de vivir en contra del presente. Dirección es saber hacia dónde te mueves sin pelear con el ahora. Cuando el estado interno se regula, la percepción cambia. Y cuando la percepción cambia, las decisiones se ajustan. No es magia. Es consecuencia. La mente deja de reaccionar, el cuerpo deja de tensarse, la emoción deja de empujar. Y en ese silencio interno, la realidad encuentra espacio para reorganizarse. La coherencia no se impone. Se permite. Aparece cuando dejas de exigirte ser distinto a lo que eres en este momento. Aparece cuando reconoces tu estado sin querer corregirlo de inmediato. Esa honestidad es el inicio de cualquier transformación real. El esfuerzo, entendido como lucha constante, pertenece a una etapa anterior de la vida. Fue necesario. Cumplió su función. Pero llega un momento en que insistir más no trae resultados nuevos. Solo repite el mismo estado con más intensidad. Aquí es donde el yo soy vuelve a cobrar sentido. No como afirmación, sino como base. Cuando dices yo soy desde coherencia, no estás pidiendo nada. Estás estableciendo un punto de partida interno. Y desde ese punto, la acción fluye sin desgaste. Este cambio suele traer alivio. Porque la persona se da cuenta de que no necesita hacer más, sino hacer desde otro lugar. No necesita forzarse, sino ordenarse. No necesita esperar, sino habitar. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. No como un gesto automático, sino como una forma consciente de decirte a ti mismo que estás dispuesto a soltar la lucha y aprender desde coherencia. Además, escribe en los comentarios la siguiente frase, solo si la sientes verdadera en este momento. Hoy elijo moverme desde coherencia, no desde esfuerzo. Escribirlo no es una promesa hacia afuera. Es una declaración interna. Un pequeño ajuste en el lenguaje con el que te relacionas contigo mismo. Esta comprensión transforma por completo la forma de entender el yo soy. Durante años se habló del observador como si fuera solo pensamiento, intención o conciencia mental. Pero observar no es imaginar ni analizar. Observar es sostener un estado interno de forma constante. Y ese estado no vive en las ideas, vive en la experiencia física, en el tono emocional, en la manera en que el cuerpo responde a la vida. El cuerpo no interpreta conceptos. El cuerpo registra sensaciones. Registra seguridad o amenaza. Registra apertura o cierre. Registra calma o tensión. Con el paso del tiempo, ese registro se vuelve automático. No pasa por la mente. Se vuelve identidad vivida. Por eso,
Aunque una persona entienda intelectualmente estos principios, si su cuerpo sigue reaccionando desde el mismo lugar, la realidad no se modifica. Porque la realidad no responde a lo que comprendes, responde a lo que sostienes sin darte cuenta. Aquí es importante aclarar algo con mucha sencillez. El cuerpo no distingue entre pasado y futuro. No sabe de fechas ni de planes. Solo reconoce lo conocido y lo desconocido. Y todo lo que no es conocido, incluso si es deseado, puede ser vivido como riesgo. Esta es una de las razones por las que muchas personas sienten incomodidad cuando algo empieza a cambiar. No porque no lo quieran, sino porque su sistema interno no está habituado a ese nuevo estado. El cuerpo intenta volver a lo familiar, no a lo correcto. Desde esta perspectiva, el yo soy deja de ser una frase y se convierte en un espejo. Cada vez que te defines, cada vez que reaccionas, cada vez que anticipas, estás diciendo quién eres en ese momento. No con palabras, sino con respuestas físicas y emocionales. Aquí aparece una verdad que suele incomodar al principio: no manifestamos desde la intención, manifestamos desde la regulación interna. La regulación es la capacidad del cuerpo de permanecer presente sin entrar en defensa. No significa ausencia de emoción. Significa que la emoción no toma el control. Significa que el cuerpo puede sentir sin cerrarse. Cuando el cuerpo se regula, la percepción se amplía. Lo que antes parecía amenaza deja de serlo. Lo que antes generaba urgencia pierde fuerza. Y cuando eso ocurre, las decisiones cambian de forma natural. Esto no es un acto consciente que se fuerza. Es una reorganización progresiva. El cuerpo aprende que no todo es peligro. Aprende que puede soltar. Aprende que no necesita anticipar constantemente. Desde este lugar, el observador ya no empuja la realidad. La sostiene. Y sostener es muy diferente a controlar. Controlar nace del miedo a perder. Sostener nace de la confianza interna. Aquí se unen, de forma clara, la espiritualidad y la comprensión moderna del ser humano. La espiritualidad siempre habló de presencia, de silencio interior, de unidad. La ciencia observa hoy que un organismo regulado tiene mayor capacidad de adaptación, aprendizaje y respuesta creativa. Son dos lenguajes distintos describiendo el mismo fenómeno. Cuando el cuerpo deja de vivir en alerta, la mente se vuelve más clara. Cuando la mente se aquieta, la emoción se estabiliza. Y cuando emoción y mente se ordenan, la identidad deja de fragmentarse. Ese es el punto en el que el yo soy empieza a funcionar como frecuencia real. No porque se repita, sino porque se encarna. Encarnar significa que no hay contradicción entre lo que dices y lo que vives. Significa que no estás afirmando calma mientras el cuerpo está rígido. Significa que no estás declarando confianza mientras internamente esperas que algo salga mal. La coherencia no exige perfección. Exige honestidad. Exige reconocer el estado actual sin intentar maquillarlo. Esa aceptación es lo que permite la regulación. Y la regulación es lo que abre nuevas posibilidades. Aquí aparece otra creencia que necesita ser revisada. Muchas personas piensan que, para cambiar, deben vigilarse todo el tiempo. Corregir cada pensamiento. Ajustar cada emoción. Pero esa vigilancia constante vuelve a activar el mismo estado de control. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de observarte con juicio y empiezas a observarte con presencia. Presencia no analiza, no corrige, no empuja. Presencia acompaña. Cuando el observador interno se vuelve estable, la realidad deja de sentirse amenazante. Y cuando la realidad deja de sentirse peligrosa, el cuerpo baja la guardia. En ese momento, lo nuevo deja de ser rechazado. Este es el nivel más profundo del yo soy. No como idea espiritual, sino como estado integrado. Un estado donde no necesitas convencer a la vida de nada. Un estado donde no esperas que el futuro te salve. Un estado donde estás disponible para responder, no para defenderte. Por eso, entender que el cuerpo es el observador real cambia todo. Porque ya no intentas cambiar la realidad desde el pensamiento.
empiezas a transformarla desde la regulación. Durante mucho tiempo se enseñó que estas partes funcionaban de forma separada. Se dijo que la mente debía controlar, que el cuerpo debía obedecer y que la emoción debía ser gestionada. Ese enfoque generó un conflicto interno permanente, porque ninguna parte fue escuchada en su función natural. La mente se volvió exigente, el cuerpo se tensó y la emoción quedó atrapada entre ambos. La integración comienza cuando estas partes dejan de competir. La mente no está diseñada para vigilar todo el tiempo. Su función es dar dirección, no sostener alerta constante. El cuerpo no está hecho para resistir sin descanso. Su función es sentir y responder, no vivir defendido. La emoción no existe para empujar ni para bloquear, existe para señalar. Cuando cada parte ocupa su lugar, el sistema interno se ordena. Este orden no se impone. Se permite. Permitir integración significa dejar de forzar coherencia desde la mente y empezar a crear espacio para que el cuerpo y la emoción se alineen de forma natural. Cuando no hay presión interna, las partes comienzan a escucharse entre sí. La mente baja el volumen, el cuerpo suelta rigidez y la emoción se estabiliza. Ese estado integrado es el verdadero yo soy. No es una frase, no es un concepto elevado, no es una identidad ideal. Es una experiencia viva de unidad interna. Es sentir que no estás dividido entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es estar completo en el momento, sin necesidad de corregirte. Cuando esta integración ocurre, algo importante cambia. La persona deja de buscar validación afuera. Deja de esperar señales constantes. Deja de depender de resultados inmediatos para sentirse en paz. La estabilidad empieza a surgir desde dentro. Y aquí aparece una comprensión clave: la manifestación no necesita intención constante cuando hay integración. La intención ya está implícita en el estado. Un sistema interno alineado envía un mensaje claro. No hay ruido emocional, no hay contradicción energética, no hay tensión oculta. Y la realidad responde a esa claridad, no porque obedezca, sino porque ya no encuentra resistencia. Esta es la razón por la que muchas personas sienten que, cuando dejan de buscar, las cosas empiezan a acomodarse. No es abandono. Es alineación. Es el momento en que la identidad deja de fragmentarse y la experiencia se ordena por coherencia. La integración también transforma la relación con el tiempo. El futuro deja de ser una amenaza o una promesa. Se vuelve una extensión natural del presente. Ya no hay prisa por llegar, ni miedo a quedarse. Hay presencia sostenida. Esto es especialmente importante para quienes han vivido décadas sosteniendo responsabilidades. Porque el cuerpo aprendió a estar activo, atento, disponible para otros. Integrar no significa perder esa capacidad. Significa dejar de usarla contra ti mismo. Cuando mente, cuerpo y emoción funcionan como un solo sistema, la energía deja de dispersarse. Ya no hay una parte empujando y otra frenando. Ya no hay diálogo interno contradictorio. Hay una dirección clara, aunque no siempre sea verbalizada. En este punto, el yo soy deja de ser algo que se dice y se convierte en algo que se siente. Y lo que se siente de forma estable se vuelve identidad. No una identidad rígida, sino una identidad flexible, presente, consciente. La flexibilidad es una señal de integración. Un sistema integrado puede adaptarse sin romperse. Puede responder sin reaccionar. Puede moverse sin perder su centro. Y ese centro no depende de circunstancias externas. Aquí se rompe otra creencia común, que la integración te vuelve pasivo. En realidad, te vuelve más preciso. Menos impulsivo, más claro. Menos reactivo, más consciente. La acción que nace desde integración no busca compensar carencias. No intenta probar valor. No responde al miedo de perder. Es acción alineada con el estado interno. Y esa acción, aunque sea sencilla, tiene impacto. La integración también reduce el desgaste emocional. Porque ya no gastas energía en sostener máscaras internas.
No tienes que aparentar calma ni forzar confianza. Te permites sentir sin fragmentarte. Y eso libera una enorme cantidad de recursos internos. Este es el punto donde la manifestación deja de ser una meta. Ya no es algo que persigues. Se vuelve una consecuencia natural de cómo estás habitando tu vida. Las circunstancias externas comienzan a reflejar el orden interno, no porque las controles, sino porque estás disponible para ellas. Disponibilidad es una palabra clave aquí. No significa apertura ingenua. Significa ausencia de defensa innecesaria. Significa que no estás cerrando posibilidades antes de que lleguen. Cuando la integración se vuelve estable, el yo soy ya no necesita ser afirmado. Se expresa en cada decisión, en cada límite, en cada silencio. Y desde ese lugar, la experiencia se transforma. Si llegaste hasta aquí, ya no estás escuchando esto desde la curiosidad. Estás escuchando desde el reconocimiento. Algo dentro de ti ya entendió que la manifestación nunca fue una técnica externa, ni una fórmula secreta, ni un acto de fuerza. Siempre fue una consecuencia directa de cómo estabas habitando tu propia existencia. Ahora puedes ver con más claridad que nada estuvo roto en ti. No fallaste. No llegaste tarde. No te faltó fe. Lo único que ocurrió fue que aprendiste a vivir dividido, y desde esa división intentaste cambiar la realidad. Pero la realidad no responde a quien se fragmenta. Responde a quien se integra. Cuando unes todo lo que recorrimos, surge una verdad simple, pero poderosa. No manifiestas porque quieras, manifiestas porque eres. No porque pidas, sino porque sostienes. No porque repitas palabras, sino porque tu estado interno ya no se contradice. El yo soy deja de ser una idea elevada y se convierte en una base silenciosa. Ya no necesitas usarlo para afirmar nada. Está presente en cómo respiras, en cómo reaccionas, en cómo decides, en cómo esperas. Está en tu manera de estar cuando nadie te observa. Y ahí ocurre algo esencial. La vida deja de sentirse como un problema que resolver. Deja de ser una carrera contra el tiempo. Deja de ser una lucha constante por llegar a algún lugar mejor. Se vuelve un espacio de respuesta. Un diálogo. Un reflejo. Esto no significa que todo sea fácil o perfecto. Significa que ya no estás peleando con lo que es. Significa que no estás rechazando el presente mientras intentas alcanzar el futuro. Significa que el cuerpo ya no vive en defensa y la mente ya no necesita controlar cada paso. Desde ese lugar, las decisiones cambian. No porque las pienses más, sino porque nacen desde claridad. Las oportunidades aparecen, no como milagros, sino como posibilidades que ahora puedes ver y sostener. Las relaciones se ordenan, no porque las fuerces, sino porque ya no proyectas carencias. Aquí es donde muchas personas sienten algo nuevo, alivio. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no sienten que deben empujar la vida para que ocurra algo distinto. Descubren que la vida responde cuando dejas de interferir con tu propio estado. Esta es la verdadera enseñanza detrás de todo. No viniste a aprender a crear desde la mente. Viniste a recordar cómo estar completo. Porque cuando estás completo, no emites señales confusas. No envías mensajes contradictorios. No dices una cosa y sientes otra. Tu presencia se vuelve clara. Y la claridad es una fuerza silenciosa. No necesita demostrar. No necesita convencer. No necesita acelerar. Simplemente está. Y lo que está, se sostiene. Tal vez durante muchos años creíste que el sufrimiento era parte del camino. Que el esfuerzo constante era la única forma de avanzar. Que el tiempo estaba en tu contra. Hoy puedes ver eso desde otro lugar. No como un error, sino como una etapa. Una etapa que ya cumplió su función. Ahora estás en otro punto. Un punto donde la conciencia no pide sacrificio, pide presencia. Donde el cambio no exige lucha, exige honestidad. Donde la manifestación no es una meta, es un reflejo.
Si algo de este recorrido quedó resonando en ti, no intentes capturarlo con la mente. No lo conviertas en una nueva exigencia. Permite que se asiente. Permite que transforme, poco a poco, la forma en que te relacionas contigo mismo y con la vida. Observa desde dónde te mueves. Desde dónde esperas. Desde dónde reaccionas. Esa observación tranquila ya es integración. Y la integración, como viste, es el punto donde todo empieza a ordenarse. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última idea, no como instrucción, sino como pregunta abierta. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar manifestar y empezaras simplemente a habitar tu vida sin fragmentarte? No respondas ahora. No la analices. Solo déjala presente. Porque cuando habitas tu experiencia con coherencia, la vida no necesita ser buscada. Se acerca sola. No por magia, no por promesas, sino porque finalmente encuentra en ti un espacio donde puede reflejarse sin resistencia. Y ese espacio, siempre fuiste tú.